Dios te bendiga y te guarde. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Internacional Fuerza Viva Informativa. Mire, me han estado pidiendo mi opinión, lo que pienso acerca de la guerra actual, de lo que acaba de pasar este sábado 15 de agosto del 2021 con respecto a Talibán y Pakistán. Entonces, quiero hablar de esto. En primer lugar, quiero que consideres una cosa. Hablar de todo esto es hablar del principio del final de los tiempos. Mucha gente ve algunas aristas y yo quiero enfocarlo más hacia el aspecto espiritual, ¿cierto? Es lo que ve la gente, es lo que ve la política, el aspecto económico, o sea, los dineros, pero la pobreza, los intereses, todo lo que sucede y todo lo que hay a través de todo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la historia? ¿Y cuál es la perspectiva bíblica actual? La palabra de Dios es en el libro de Corintios, capítulo 13, y quiero hacerte un énfasis a esto. Mira, Primera de Corintios, el libro hacia los Corintios, era donde estaba la cuna de la civilización, que era Grecia, eran los de Corinto. Nosotros tenemos el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14. El capítulo 12 habla de los dones, ministerios y operaciones, pero cuando se enfoca hacia los dones, habla sobre el aspecto, el poder del Espíritu manifestado en los hombres. Cuando habla de Corintios 14, habla de toda la profecía, nos da las características de la profecía, pero Primera de Corintios 13, que está envuelto por la profecía y por el poder, nos está dando las características del amor. ¿Qué tiene que ver el amor con Pakistán, con Afganistán, con Al Qaeda? Y lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice: ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Cuando nosotros lleguemos allá vamos a conocer el todo. Quiere decir que nosotros tenemos una perspectiva aún diferente del amor. En esa guerra no estamos entendiendo porque la perspectiva que tiene el hombre, que tienen las personas, es una perspectiva diferente. Dice, vemos por espejo obscuramente. Mirar por espejo obscuramente, mira, por ejemplo, tú ves en una pantalla de celular, es como si fuera un espejo oscuro. Esto está hablando, vemos nosotros las cosas no con claridad. Si yo lo prendo, ya se ve diferente, pero el enfoque es un reflejo oscuro y además es al revés de lo que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos al revés de lo que son las cosas. Esto es lo que dice. Nosotros en este momento estamos viendo las cosas al revés. La perspectiva que nosotros tenemos de lo que pasa en el mundo no es la realidad de lo que está viendo Dios. Yo quiero plantearte cuál es la realidad de todo esto. Por lo tanto, ¿qué interés tiene la gente en Afganistán, en los talibanes, Al Qaeda? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué tanto interés en un país extremadamente pobre o que nos hacen ver como un país pobre? Stam quiere decir de. Afgano quiere decir, Afganistán quiere decir tierra de los afganos. Ahora, esto está en el Medio Oriente. Tienen como frontera Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y China. Y están desarrollando precisamente en este lugar un emirato islámico de Afganistán. ¿Qué es la palabra emirato o qué es emir? Emir es un príncipe. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Entonces estamos hablando de que el emir es un comandante en jefe,
un comandante, es un principado, es donde se va a ver la guerra de los reinados, dice la palabra de Dios en Mateo 24, que se levantará reino contra reino y nación contra nación. Los reinados son espirituales, pero también en este aspecto, que es una ciudad o un país teocrático, actúa como un principado, y esto es algo muy interesante. Ahora, ¿qué son los talibanes? ¿Qué quiere decir talibán? Talibán es un estudiante, esto es lo que quiere decir, como si nosotros dijéramos discípulos, es un estudiante fundamental y extremadamente religioso, celoso del conocimiento del Islam. Ahora, ¿cuáles son sus bases de ellos? Anticomunismo, antiamericanismo, anticonservadurismo, ultraconservadorismo. Es lo que son. Ahora, el objetivo que tienen es restaurar el Emirato Islámico en Afganistán. Han tenido conflictos durante muchos años, en algún tiempo estuvo mediando Rusia. No quiero entrar a toda la cuestión política porque ya lo sabes, es lo que nos están diciendo los grandes enseñadores o los grandes intérpretes de la historia. Yo quiero irme a algo más allá. Afganistán es conocido como la tumba de los imperios. Tiene 40 millones de habitantes, estamos hablando que sería como la tercera parte de México. Es un país que aparentemente es desértico y tiene como capital Kabul, que quiere decir círculo o un círculo que hace una frontera, que quiere decir estéril o desapacible, que no tienen paz, que no hay grandes frutos. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 12, dice, y salió Hiram, rey de Tiro, para ver las ciudades que Salomón le había dado y que no le gustaban. No, ¿cómo voy a ver allá? No me gusta esto. Es puro polvo, puro desierto. El 9:13, y dijo de las ciudades que me has dado, hermano, y le puso por nombre la que aparece hasta el día de hoy, así lo dice en la Biblia, hasta el día de hoy, Kabul, nombre que tiene hasta el día de hoy. Ahora, yéndonos un poco más atrás, remontándonos hasta la época de el paraíso o hasta la época de Noé, cuando nos habla la palabra de Dios acerca de Noé, dice que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se ponen en el orden de importancia. Sem es donde surge el pueblo judío, de ahí viene la tribu, la raza semita, y parte precisamente de la península o el área de Israel. Cam también tiene parte de Israel, pero su enfoque es más hacia África. Y los jafetitas, o los que surgen de Jafet, que se llamaba Bactriana, son en Asia Central. Y de ahí precisamente viene la área o persa. De ahí surgen los persas. Este país está ubicado en la región del río Oxus, Oibak, de Afganistán. Esto es. Ahora, hay una parte en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 2, donde nos habla de cómo establece Dios, cómo planta un huerto, y dice que de ahí era hermoso y salía un río que se dividía en 4 brazos. El primero, Pisón, después Gijón. Gijón desaparece y quiere decir surgente. El primero no se encuentra, el segundo desaparece, después Ejidequel, que es el Tigris, y el Éufrates, que hasta la fecha actual sigue teniendo el nombre de Éufrates. Pero el río Gijón, que no se sabe, se considera que parte de eso es el río Oxus, precisamente donde está Balkh, de Afganistán. Pero ¿por qué tanto interés? Es un país pobre, donde
prácticamente el 50% de la gente vive en extrema, o viven muy pobres. ¿De qué viven? Quiero que sepas esto. Afganistán tiene petróleo, tiene gas, tiene cromo, tiene oro, tiene hierro, tiene zinc, tiene plomo, tiene mármol, tiene piedras preciosas, litio y cobalto, donde se hacen todas las baterías que utilizan los celulares y muchos otros implementos electrónicos. Y es uno de los centros mineros más importantes del mundo. Fíjate, estamos hablando del rey de Tiro, estamos hablando de la región del rey de Tiro, estamos hablando donde no hay nada más que puros minerales. Esto es lo que está pasando precisamente ahí. ¿Por qué ahorita todo el mundo tiene interés? Rusia tuvo interés. Ahorita, como es la frontera con China, China también tiene interés. Estados Unidos durante 20 años gastó $1 millón de millones en aguantar la guerra. ¿Por qué? Porque de ahí estaba en los talibanes, de ahí estaba Osama Bin Laden, ahí estaba Al Qaeda y sigue siendo un hervidero político todo esto. Quiero decirte algo, este lugar se va a convertir en uno de los centros de mayor esclavitud como jamás se haya visto. ¿Por qué? Porque en algún tiempo fue un país próspero, porque hay muchas riquezas, muy abundantes, pero al entrar el extremismo religioso cambiaron las cosas. Al Qaeda ha logrado en una preparación terrorista que todo sea un extremismo religioso, y dentro de lo que quieren ellos es destruir el cristianismo. Pero una cosa es que sea un grupo de guerrilla o como veríamos aquí, violencia entre la delincuencia organizada, y otra cosa es que sea un país que se ponga la bandera religiosa de extremismo islámico. Es muy diferente. Cambia la perspectiva de las cosas. Y hoy Joe Biden dice que es un país que no se ha dejado ayudar. Ha recibido mucha economía, pero no se deja ayudar. Quiero comentarte que en 20 años han muerto 240,000 personas. 71,000 han sido civiles, los demás han sido soldados, terroristas, todo este tipo de cosas. Y dentro de la coalición de países, básicamente encabezado por Estados Unidos, han sido 3,500 soldados. El libro de Daniel, que quiero entrar a esta parte final, pero quiero que me ayudes a reproducir todo esto. Yo voy a tratar de subirlo también por YouTube. Una de las cosas que se ha visto es que el libro de Daniel dice, pero tú, Daniel, sella y cierra este libro, capítulo 12, hasta el tiempo final. Y precisamente esto nos habla de lo que está pasando, nos habla el libro de Daniel. Cuando Daniel empieza en el capítulo 2 a hablarnos, él había sido llevado con un grupo de jóvenes a Babilonia, y estaba el rey Nabucodonosor, Nabú, y se lo lleva y le dice que él tiene que ser un hombre sabio y entendido, y la Biblia así lo ratifica como uno de los hombres más sabios que ha existido en toda la humanidad, 10 veces más sabiduría que los demás. Llega el momento en que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y dentro de este sueño no lo alcanza a interpretar. No sabe qué pasó con este sueño. Dice la palabra de Dios que mandaron llamar magos, astrólogos, caldeos y encantadores, interpretadores de sueños. Estos son los caldeos. Y no alcanzan a entender. Porque llegaban y le decían al rey, a ver, rey, dinos qué soñaste. El rey estaba tan conturbado con su sueño que no sabía ni lo que había soñado. Si quiero que me digan mi sueño y que me lo interpreten. Ah, no lo saben, mátenlos.
Imagínate que un presidente de la República le dijera, tuve un sueño y me está inquietando, pero interprétame lo que soñé. Cuando esto sucede, Daniel le pide al rey que le dé la noche para orar y poder interpretar lo que él había soñado. Él va, se mete con Dios junto con sus 3 amigos más y Dios le da la revelación. Y dice Daniel en el capítulo 12, versículo 16, primero le da la gloria y la honra a Dios. Y en el capítulo 2, versículo 21 dice, Él es el que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Esto es lo que le está diciendo. Y después le describe la estatua del capítulo 2, del versículo 28 al 35. Dice que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, los genitales o la cintura era de bronce, y los pies era una combinación, las piernas y los pies, de hierro y barro. Y está hablando ya de una primera, segunda, tercera y cuarta transformación. Nosotros precisamente estamos entrando a esa cuarta transformación. Y no estoy hablando de política. Estoy hablando de lo que está pasando en el mundo. Porque el hombre nace, crece en el pecho, o sea, estudia, la plata es el conocimiento. Los genitales representan la reproducción y el barro, los pies es la muerte. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Esas son las características de la primera, segunda, tercera y cuarta transformación. Hoy los reinos de la tierra están viviendo una transformación donde el hierro y el barro no se pueden amalgamar. Y está precisamente hablando de esto en el capítulo 10 de Daniel, versículo 13, Daniel habla con el arcángel y está hablando con él y le hace entender que esta visión es para los postreros días. Le dice en el versículo 20 del mismo capítulo 10 que tuvo una lucha contra el príncipe de Persia y de Grecia. Entonces va a haber esta lucha, esta es la lucha que está entrando. Persia, ¿qué significa? Y Grecia, ¿qué significa? Grecia significa, fíjate una cosa muy importante, Grecia, los hijos de las personas, de los griegos, no le pertenecían a los hijos. Durante los primeros 4 años le pertenecían a los padres, a partir del 4.º año le pertenecían al gobierno. Esto es lo que está haciendo actualmente, no nada más México, todos se está proponiendo que los hijos ya no les pertenezcan a los padres. Esto es el Principado de Grecia. Y dentro del Principado de Grecia se desarrolla la pedofilia, se desarrolla todas las características de perversiones y todo esto se desarrollan, tienen nombre y tienen descripción dentro de Grecia. Y Persia se desarrolla como un país con conflictos, con guerra, con problemas, con ataques fuertes. Esto es, y dice la palabra de Dios en el versículo 3, capítulo 12 del libro de Daniel. Los entendidos resplandecerán, y dice que los que enseñan a la multitud serán como estrellas de perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán como estrellas del firmamento. Los que enseñan serán como multitud, como multitudes de estrellas. Esto es. Pero la gente hoy no quiere enseñar. Le dice en el versículo 4 del mismo capítulo 12, pero tú, Daniel, cierra este libro y séllalas hasta el tiempo del fin. En el versículo 1 le dice que viene un tiempo de angustia como no lo ha habido. Estamos entrando a tiempos de angustia, a periodos de angustia. ¿Y qué es esto? Es una señal de que la guerra, que no va a quedar ahí porque hay intereses políticos, económicos muy fuertes. Es un país rico donde todo el mundo quiere un botín y donde los que están ahí en aras de un extremismo religioso, de ser los salvadores o los que salvaguardan
todo la doctrina islámica y que no quieren nada con Estados Unidos, pero que han tenido su desarrollo en base al opio, en base a la cocaína, en base a todo esto, es como se estuvieron manteniendo. Yo te invito a que estés atento a lo que pasa. ¿Por qué? Porque ellos están en contra de los hijos de Dios. Y no es lo mismo un grupo de terrorismo a una nación terrorista. Las cosas son diferentes. Y si tú estás pensando en ponerte selfies o estás pensando en que no va a pasar nada o que no nos va a afectar, estamos equivocados. Quiero decirte que esto representa el principio del final de los tiempos. Orémosle a Dios, pidámoslos juntos que sea el Señor nuestro guardador. Él ha prometido que nos va a guardar en los momentos de prueba. Pero viene una persecución muy fuerte. Guárdate en el Señor, busca santidad y busca ser hallado un siervo fiel. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Oremos por todo lo que está pasando en estos lugares. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y manda este video a mucha gente. Multiplícalo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.